Bueno, y los trastornos de la conducción del impulso son los bloqueos y el mecanismo de reentrada. El bloqueo yo no me voy a explayar tanto porque hablaron los chicos en las clases anteriores, pero bueno, los bloqueos pueden ser una interrupción total de la conducción o un retraso de la conducción. Según la localización, los vamos a clasificar en sinoauriculares, interauriculares, un bloqueo a nivel del nodo AB o un retraso en la conducción, interventriculares o bloqueos de rama que pueden ser completos o incompletos. Y bueno, y la fisiopatología son producidos por taquicardias o bradicardias. No sé si los chicos hablaron de los bloqueos de rama en fase. A veces que cuando se produce el aumento de la frecuencia cardíaca encontramos bloqueos de ramas derechas o izquierdas. Y también los bloqueos pueden estar causados por la degeneración o fibrosis, que es lo que vemos en el adulto mayor la mayoría de las veces, o por fármacos que bloqueen la conducción. Bueno, como trastorno de la conducción del impulso, el mecanismo más importante y el que genera la mayoría de las arritmias es el mecanismo de reentrada, ¿sí? Durante una actividad eléctrica normal, el impulso se va a iniciar en el nodo sinoauricular, se va a propagar durante todo el músculo cardíaco hasta que activa todo el corazón. Eso sería normalmente. Cuando todo el corazón se despolarizó, o las fibras, diríamos, de conducción se han despolarizado, van a estar en una fase que va a ser completamente refractaria y el impulso se va a extinguir hasta que aparece otro nuevo. Eso sería una fisiopatología normal. Acá yo les puse un ejemplo vamos a poner ahí como si esto sería una célula, ¿no? Una célula cardíaca con una cicatriz de un infarto, ¿no? Como sustrato, ¿se acuerdan de generador de arritmias? El impulso va a venir por la fibra hasta que se encuentra con una interrupción que es la cicatriz del infarto, una célula que no conduce por fibrosis o más que nada por fibrosis o por degeneración. Entonces, bueno, el impulso se va a dividir y va a conducir por tejido sano, ¿sí? Tejido sano que va a tener la cicatriz alrededor o sea, las células sanitas alrededor de la cicatriz del infarto. Y después el impulso se va a seguir propagando. El tema es que lo que sucede es cuando hay un bloqueo en la conducción, ¿sí? Cuando viene el impulso y en vez de dividirse se encuentra con un bloqueo, no puede pasar, este bloqueo puede ser anatómico funcional, después lo vamos a ver, y se dirige por la otra vía, pero sigue conduciendo normal, ¿sí? Acá esto es algo que yo quise hacer, no soy muy buena en Paint, ustedes lo saben, pero ¿qué sucede? En las vías accesorias, ¿no? En este caso, en el dibujito que está abajo, el que está bien hecho, el que está con las rayitas en negro, se ve que a través se encuentra una vía rápida, que es esta, donde el impulso viajaría más rápido. Esto sería una vía accesoria, ¿no? Y una vía accesoria lenta, donde el impulso viajaría un poco más lento. La vía rápida va a tener mayor velocidad de conducción, las células, y va a tener un periodo refractario más grande, o sea, más largo en el tiempo. En cambio, la vía lenta va a tener una velocidad de conducción mucho más lenta y va a tener un periodo refractario también menor, ¿sí? Supongamos que viene un impulso, que es el negro, ¿no? Se divide, viaja por las dos vías, viaja por la vía lenta y viaja por la vía rápida. Pero ¿qué sucede? Como la vía rápida va más rápido, como dice la palabra, va a ganar conducción, diríamos, y no va a dejar que la vía lenta siga conduciendo, diríamos, y genere un mecanismo de reentrada. Porque como dice acá, normalmente el estímulo no va a pasar porque la vía rápida va a estar todavía en periodo refractario. No sé si se entiende. O sea, pero ¿qué sucede? Si en el potencial de acción se genera un potencial prematuro, es decir, aparece un estímulo
antes por un post potencial, por ejemplo, este estímulo va a venir, el rosado, se va a encontrar con un bloqueo de la conducción a nivel de acá, que ahora después les explico que existen bloqueos anatómicos y funcionales. Va a conducir por la vía lenta y una vez que la vía lenta llegue a esta parte, la vía rápida ya va a haber terminado su periodo refractario y lo que permite que la vía lenta siga conduciendo y se genere el mecanismo de reentrada, ¿sí? Como que la despolariza de nuevo a la célula. Entonces se genera este mecanismo de reentrada, que es un circuito, diríamos, incesante, que es lo que genera las taquiarritmias. Como nombré antes, la reentrada se divide en dos. En una reentrada anatómica, o la clásica, la más frecuente, donde el circuito va a estar determinado por estructuras anatómicas, y la reentrada funcional, que son reentradas dependientes de la membrana, diríamos, de la célula, ¿no? Son por alteraciones de la membrana celular y alteraciones del potencial de acción. La reentrada anatómica es lo que nombramos antes de, por ejemplo, un infarto, y la reentrada funcional sería reentradas, como nombré antes, por alteración del potencial de acción o de la alteración eléctrica. Vamos. Bueno, esas son las generalidades de la generación de arritmias. No me fue sencillo explicarlo porque realmente se necesita leerlo para entenderlo, lamentablemente. Lo machacamos en todas las clases, pero así todo a veces se nos complica. Bueno, las taquiarritmias, como dijo el doctor ayer, se clasifican en supraventriculares y ventriculares. Las taquiarritmias supraventriculares son las que se van a originar por encima de las de His y van a tener una frecuencia siempre mayor a 100 pulsaciones por minuto. Se dividen en taquicardia sinusal, taquicardia paroxística supraventricular. ¿Se acuerdan que ayer hubo no una discusión, pero se planteó de que nosotros le decimos TPS a todo lo que va de arriba de las de His y no, diríamos, la FA, el aleteo, la taquicardia auricular son taquiarritmias supraventriculares y la taquicardia paroxística supraventricular también, y son dos cosas diferentes, ¿sí? Como dijo el doctor Río ayer, la taquicardia paroxística supraventricular se caracteriza porque empieza súbito y termina súbito. Bueno, la taquicardia sinusal puede ser una taquicardia fisiológica, ¿sí? Que va a corresponder a un aumento de la descarga sobre el nódulo sinusal, como respuesta, por ejemplo, a un estrés fisiológico como puede ser el ejercicio físico, el estrés, que van a generar un aumento de la frecuencia cardíaca. Después existe otra entidad, que es la taquicardia sinusal inapropiada, ¿sí? Que es un trastorno en que la frecuencia sinusal va a estar aumentada de manera continua, ¿sí? Y en un modo desproporcionado, ¿sí? Esto lo encontramos muchas veces en pacientes jóvenes. No sé si lo llegamos a ver algunas veces con ustedes, pero esos pacientes que se presentan con taquicardia, que uno mira el electrocardiograma y realmente es una taquicardia sinusal. Tiene P, todas las P conducen, y es lo que se denomina una taquicardia sinusal inapropiada. En el electro que tenemos acá abajo se puede ver bien la onda P, cómo conduce a un QRS. Vamos. En cambio, la taquicardia auricular, ¿sí? Que también la solemos ver bastante seguido, se origina en las paredes de la aurícula, ¿sí? Es como si todas las paredes de la aurícula descargaran estímulos, ¿estamos? La onda P ectópica, o las ondas P ectópicas, van a ser diferentes a la P sinusal. Nos vamos a encontrar con un electrocardiograma donde todas las P son distintas, ¿sí? Pero
con múltiples P y a una velocidad, a una frecuencia cardíaca muy alta. Y como digo acá, los intervalos RR a veces son regulares y otras veces no, ¿sí? Dependiendo si el paciente tiene un bloqueo AB, ¿vamos? Porque a veces lo que sucede es que el paciente tiene un bloqueo AB y no todas las P, o sea, van a conducir y no todos los QRS, diríamos, van a ser regulares, ¿vamos? Eso va a depender si la conducción AB está prolongada o no. La taquicardia paroxística supraventricular, que esta sí es la TPS que vemos muy habitual también, es una taquicardia que se origina de manera súbita, ¿sí? Los síntomas también que presenta el paciente son de inicio súbito. Es un paciente que normalmente estaba en reposo o estaba haciendo actividad física y la taquicardia realmente lo preocupa. Son palpitaciones súbitas que se acompañan de mareos, de disnea y muchas veces de precordalgia, ¿sí? Los complejos QRS son angostos la mayoría de las veces, pero en el caso de que el paciente tenga un bloqueo de rama o se origine un bloqueo de rama por la alta frecuencia cardíaca, puede existir aberrancia de los QRS y nos encontremos con una TPS con QRS anchos y nos haga pensar en una taquicardia ventricular, ¿sí? La frecuencia va a oscilar entre 140 y 220 latidos por minuto. Los RR van a ser regulares y muchas veces puede existir infradesnivel del ST en precordiales, incluso cuando hay ausencia de isquemia. Esto también lo vemos muy a menudo de que el paciente cuando tiene una frecuencia cardíaca muy alta se produce un infradesnivel del ST que después mejora cuando la frecuencia cardíaca vuelve a ser normal. Bueno, existen dos mecanismos, el mecanismo de reentrada intranodal, que es el que estuvimos hablando hasta recién, es la mitad de los casos y lo que se produce es por la presencia de una doble vía, una que conduce lento y otra que conduce rápido hacia la aurícula. En este caso, la activación de la aurícula va a ser retrógrada. Es decir, que las P las vamos a ver negativas en cara inferior, o sea, se van a despolarizar de manera retrógrada. Vamos a ver en D2, D3 y ABF, P negativa, ¿sí? Lamentablemente, muchas veces las P no las logramos ver porque las vamos a encontrar adentro del QRS, ¿sí? Es lo que decía ayer el doctor Ríos también, cuando la frecuencia es muy alta, las P no las logramos visualizar, pero si las veríamos, veríamos que son P negativas en cara inferior, ¿sí? Porque la conducción va para arriba, no sé si me explico. Pero puede haber una muesca a nivel del QRS. Bueno, acá puse que algunos pacientes pueden tener el circuito nodal invertido, ¿sí? Y el impulso va a llegar al ventrículo por la vía rápida y va a ascender a la aurícula por la vía lenta, al revés que la anterior. La taquicardia ortodrómica también es la presencia de una vía accesoria, ¿sí? Es una macro reentrada. Las reentradas se dividen en micro y macro reentradas según se puedan evaluar o no por estudio electrofisiológico, ¿sí? La macro reentrada, el impulso va a descender por el nodo AB, va a seguir por el haz de His, por las ramas, y luego va a ascender de nuevo por el ventrículo, por la vía accesoria, por la vía anómala, a la aurícula, donde va de nuevo a reingresar al nodo AB y va a estimular el circuito, ¿sí? Como el impulso tiene que despolarizar a todo el ventrículo y después tiene que ascender por la vía accesoria, ¿sí? Hacia la aurícula, la activación de la aurícula va a ser más tarde que la del ventrículo y la onda P la vamos a ver después del QRS. Bueno, la detección de una vía accesoria define el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es lo que el doctor explicó allá. Acá este es un ejemplo de una onda P retrógrada, donde se ve después del QRS. ¿Qué es QRF? Es un código del código Q, me parece. ¿Qué?
Me parece, no me acuerdo que era QRF, bueno. Y bueno, después las distintas ubicaciones, de acuerdo a si es una vía accesoria intranodal o una vía accesoria, de acuerdo a dónde va a estar la onda P. La mayoría de las veces es difícil verla porque o está dentro del QRS o el paciente está muy taquicárdico y la onda P no se llega a ver. Bueno, la taquicardia antidrómica, la anterior era ortodrómica, es un circuito de reentrada inverso, ¿sí? El circuito va a descender por la vía anómala al ventrículo y va a producir un aumento o un ensanchamiento del QRS, que va a ser muy similar a una taquicardia ventricular. Son taquicardias que son indistinguibles de la TB. Vamos. Acá en esta figura se ve una taquicardia con un paciente con Wall-Parkinson-White que, bueno, desarrolló una taquicardia antidrómica donde el ventrículo solamente se activa por la vía accesoria. Entonces vamos a tener QRS anchos sin presencia de QRS angosto. Lo que lamentablemente indistinguible de una TB. Bueno, el tratamiento de las taquicardias supraventriculares, si el paciente está descompensado hemodinámicamente, es la cardioversión eléctrica, ¿sí? De manera sincronizada como lo hacemos en unidad coronaria. Se puede comenzar con masaje del seno carotidio, ¿sí? Que a veces abre y muchas veces nos ha pasado que los pacientes resuelven con masaje del seno. Y en la TPS hay que usar fármacos que bloqueen el nodo auriculoventricular, ¿sí? Los fármacos que bloquean el nodo AB son el verapamilo, el diltiazem y la adenosina. Vamos. La adenosina se usa en bolo, se pasa siempre en bolo. Se inyectan de 6 a 12 miligramos en bolos y se puede repetir a los 5 minutos. ¿Estamos? Acuérdense que siempre el paciente puede referir efectos adversos de la adenosina, como es la disnea, los sofocos. Y en pacientes asmáticos hay que tener bastante de cuidado porque produce broncoespasmos. Más que nada en pacientes que tienen un asma severo, ¿sí? Nos ha pasado de tener pacientes con un asma bastante severo que recurrimos lamentablemente a la cardioversión. Estamos. Bueno, y los betabloqueantes, la amiodarona, los digital también pueden interrumpir la arritmia. Sí, sí, 2 ampollas. La ampolla de adenosina tiene 6 miligramos. Y acordate que siempre lo que hacemos, pero eso es una maña nuestra, que hacemos primero una ampolla porque nos da miedo y después le hacemos las 2 ampollas, pero lo indicado sería hacer 2 ampollas de entrada, ¿sí? Porque el mecanismo de acción de la adenosina es muy rápido, ¿vamos? Dura segundos. Y se demostró que con 2 ampollas, diríamos, la arritmia revierte más rápido. Y acordarse siempre de hacer el bolo de solución fisiológica después de pasar la adenosina, porque como te digo, el mecanismo de acción es tan rápido que si vos no le mandás un chorro de fisiológico, hasta que eso empieza a actuar, se pasó el efecto. Sí. Claro, no le va a entrar a pasar desde acá arriba, diríamos, porque no va a llegar nunca. Vos vas a estar esperando ahí y no va a llegar. Una vez que llegó la adenosina al paciente, se inactivó. Estamos. Siempre pasarlo en el perfum bien cortito y siempre pasarle un chorro de fisiológico atrás. Si no, lo otro que se puede hacer, que nosotros no usamos, pero que se puede hacer también, es diluirla la ampolla en fisiológico. ¿Sí? Entonces directamente le pasa el chorro de fisiológico con adenosina. Bueno, en las taquicardias supraventriculares también se deben corregir los factores precipitantes.
los pacientes que se encuentren con trastornos respiratorios importantes, pacientes que estén con intoxicación digitálica, ¿sí? Pacientes con cirugía cardiovascular, siempre tratar de compensar al paciente porque muchas veces eso es lo que lo está descompensando y es eso lo que está generando la arritmia. Y el tratamiento de elección siempre es la ablación por radiofrecuencia con un éxito mayor al 90%. Bueno, la fibrilación auricular, como ya sabemos, un 5 a un 9% de la población mayor de 60 años tiene fibrilación auricular. Los mecanismos de producción son múltiples circuitos de reentrada a través de las dos aurículas, que laten a una frecuencia entre 350 a 600 latidos auriculares por minuto. Y el nodo AB lo que hace es bloquear este pasaje, ¿sí? De impulso auricular hacia los ventrículos, que los bloquea de manera irregular. ¿Estamos? Por eso es que encontramos en la fibrilación auricular un ritmo irregular con RRs irregulares. Las manifestaciones clínicas, como sabemos también, son las palpitaciones, los síncopes y el edema agudo de pulmón también por la alta frecuencia cardíaca. Y los pacientes muchas veces se encuentran con frecuencias cardíacas muy altas que pueden llegar hasta los 180 latidos por minuto. Este es un electrocardiograma de una fibrilación auricular, lo vemos muy a menudo, con un RR bien irregular. Esta línea tremulada donde no se puede diferenciar una onda P. Y este es un electrocardiograma típico de FA. Esto lo saqué de la nueva guía, de la guía del año pasado de fibrilación auricular, que establece que existen ciertos factores de riesgo para la aparición de la FA. Primero y antes que nada, el envejecimiento, ¿sí? El sexo masculino, la etnia y los factores genéticos. La enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad valvular, la hipertensión, la diabetes, el EPOC, la apnea, la obesidad y el tabaquismo son factores de riesgo muy importantes para la aparición de la fibrilación auricular en los pacientes. Esta es la definición, la última, ¿sí? De la guía del año pasado, que establece las distintas formas de aparición de la FA y cómo se denominan, ¿sí? Una FA diagnosticada por primera vez, ¿sí? El paciente no había sido diagnosticado antes con FA y independientemente de la duración de esta arritmia, ¿sí? O si hay síntomas o gravedad relacionada a la FA. La FA paroxística es la FA que revierte espontáneamente. La FA persistente es la que se mantiene más de 7 días. La FA persistente de larga duración es la FA de más allá de un año, ¿sí? Que lo único que se hace es control del ritmo. La FA permanente es una entidad, ¿sí? Que más que nada, bueno, acá dice que el paciente y el médico asumen que él tiene fibrilación auricular, ya se hacen medidas de control del ritmo, control de los factores de riesgo, y bueno, y se establece, diríamos, como una FA persistente de larga duración en el caso de que el paciente tenga más de un año con la FA. Y la terminología que no se usa más, ¿sí? Es la FA aislada. La FA valvular y no valvular, que antes se nombraba así, ¿sí? De acuerdo a pacientes si tuvieran o no enfermedad mitral, ¿estamos? Y la FA crónica tampoco se dice más así, que nosotros lo decimos muy a menudo. Así que no se usa más. La guía lo que establece es el tratamiento integral de la fibrilación auricular, es decir, centrado en cada tipo de paciente, ¿no? Primero, la optimización en la prevención del ictus, de los ACV, control de la frecuencia y control de los síntomas, control de los factores de riesgo cardiovasculares y las comorbilidades, ¿sí? Se estableció que todo aquel, lo que establece la guía y las nuevas definiciones, que todo aquel mecanismo o aquella patología que aumente la inflamación, ¿sí? O sea, una patología inflamatoria, como por ejemplo la diabetes o la obesidad, predisponen a la aparición de fibrilación auricular.
¿sí? Entonces eso es muy importante en estos pacientes para control de estos factores de riesgo, ¿sí? Bueno, la formación y el autotratamiento del paciente, la formación del personal sanitario, las modificaciones del estilo de vida, la atención psicosocial también. El paciente va a convivir muchas veces con esta arritmia. Y bueno, promover la adherencia a la medicación y el seguimiento, diríamos, en atención primaria y atención secundaria. La atención del paciente, la guía la divide en el ABC de la atención integrada, ¿sí? Establece la A como anticoagulación y prevención del ictus. Los factores de riesgo para el ACV lo vamos a evaluar con la escala de Chas-Bach, ¿sí? Y el riesgo hemorrágico de ese paciente con la escala de Haas-Bled. Los tratamientos para la prevención del ACV lo vamos a hacer con antagonistas de la vitamina K, como es el acenocumarol y la warfarina, con anticoagulantes orales no dependientes de la vitamina K, como los NOAC, el Apixa, el Rivaroxa, el Dabigatran y el Endoxaban. Y otro tratamiento que se puede realizar en los pacientes, más que nada pacientes donde la anticoagulación esté totalmente contraindicada, es la oclusión y exclusión de la orejuela izquierda, ¿sí? Eso se realiza mediante un proceso de hemodinámica. Hemos tenido algunos pacientes, no muchos, pero tenemos algunos dando vueltas, que tienen ocluida la orejuela izquierda. Se pone un dispositivo ahí que se tapa la orejuela para que no se generen trombos. Bueno, acá está la escala de Haas-Bled, que evalúa la hipertensión, la función renal, el ACV previo, antecedentes de sangrado, un RIN lábil, pacientes mayores de edad y el consumo de ingesta de alcohol. Y bueno, y a eso se establece un punto que lo que da el riesgo de sangrado al paciente. Esto lo tendríamos que hacer con todos los pacientes que los vamos a anticoagular, ¿sí? Por una fibrilación auricular. Y acá este cuadrito lo dejé, no lo vamos a explicar, pero es la dosis de los anticoagulantes de acuerdo a la función renal, ¿sí? La dosis del Dabigatran, el Rivaroxa y el Apixa, el Endoxaban no lo usamos, de acuerdo a la función renal del paciente. La dosis estándar, la dosis baja y la dosis reducida, ¿sí? Y los criterios para reducir la dosis. Bueno, el B sería un buen control de los síntomas, control de la frecuencia cardíaca con betabloqueantes, digoxina, diltiazem, verapamilo o con tratamiento combinado. La ablación del nodo AB, ¿sí? En pacientes donde no logramos controlar los síntomas, pacientes muy sintomáticos que reingresan muchas veces por taquicardia, por fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, que los descompensa, ¿sí? A veces se decide ablacionar directamente el nodo AB y colocarle un marcapaso al paciente. ¿Vamos? Entonces, ese paciente, ¿cómo queda? Que lo hemos visto en unos pacientes que tuvimos anteriormente. Quedan con fibrilación auricular, porque el electrocardiograma que vamos a ver tiene NFA, pero tiene el ritmo de marcapaso. ¿Sí? Quedan con una FA abajo del marcapaso. Bueno, y después la otra elección o el otro tratamiento, diríamos, para el control de los síntomas es la cardioversión, ¿sí? Obviamente en pacientes que están inestables hemodinámicamente hay que realizar cardioversión eléctrica o también en pacientes donde, bueno, le hacemos un ET, descartamos que tiene trombo y decidimos revertirlo, ¿sí? La cardioversión es siempre sincronizada, como las arritmias supraventriculares que contamos recién, y es el método elegido para los pacientes que tienen deterioro hemodinámico. Y después los fármacos usados para mantener el ritmo sinusal, ¿sí? Que también lo vimos en unos pacientes la semana pasada, que hubo discordia, son la miodarona, la flecainida, la propafenona, y esto, bueno, el sotalol y la droneranona. Esos son fármacos usados para mantener el ritmo estable. Esto no lo vamos a explicar todo, pero son las recomendaciones sobre el control del ictus antes, durante y después de la cardioversión, ¿sí? Establece como clase 1A
que los pacientes con FA que van a someterse a cardioversión eléctrica se le administre un nuevo anticoagulante con un perfil de eficacia y seguridad similar a la warfarina. Eso es clase 1A. Y después se los dejo para que los lean, o lo pueden leer también de la guía nueva de la FA. Establece cómo hay que anticoagular al paciente, pacientes que no se les va a hacer cardioversión, o pacientes que se le hizo cardioversión, o pacientes que tienen trombo, cómo tiene que ser la anticoagulación. Bueno, y la reversión farmacológica de la fibrilación auricular en pacientes con una fibrilación auricular menor a 48 horas, yo acá le puse aguda, pero viste que no se dice más aguda, se puede indicar, bueno, digoxina para bajarle la frecuencia, y lo que usamos nosotros es la amiodarona endovenosa, ¿sí? Esta es la fórmula que nosotros hacemos 5 miligramos por kilo, que lo pasamos en 30 a 40 minutos, eso se define como la dosis de carga. Acordate que hacemos 5 por el kilo del paciente y lo dividimos en 150 para ver cuántas ampollas le ponemos de amiodarona. Eso es lo que le pasamos en 30 minutos. Y después la dosis de mantenimiento, siempre lo hacemos de 10 a 15 miligramos por kilo día, ¿sí? Dividido 150, también para ver cuánta ampolla le pasamos en un día. También se puede usar flecainida y también se puede usar propafenona. Y esta dosis que puse acá abajo es la dosis que a veces usan los pacientes como rescate en su casa, que usan, bueno, la flecainida como dosis única, ¿sí? Vía oral, 200 miligramos para los pacientes que pesan menos de 70 y 300 para los que pesan más de 70, y la propafenona 450 y 600 también respectivamente. Estos son pacientes que están afianzados con su arritmia, diríamos, y reconocen los síntomas, y pueden usar esta píldora de bolsillo que se le dice para revertir la arritmia. Bueno, lo mismo. En la fibrilación auricular recurrente y muy sintomática se indica la ablación del nodo AB y la colocación del marcapaso. Y después la C, acordate que era A, B y C, la C es el control de los factores de riesgo cardiovascular. La obesidad, el sedentarismo, la hipertensión, la diabetes, ¿qué más? La apnea, el EPOC, bueno, todos factores de riesgo a mejorar para que mejore la fibrilación auricular. Bueno, el aleteo auricular también es por un mecanismo de macrorreentrada. Vamos a observar las ondas F o las ondas en serrucho a 200 o 280 de frecuencia. Bueno, que como dice acá, vamos a ver que tiene polaridad negativa cuando es un aleteo típico antihorario a nivel de cara inferior. La frecuencia ventricular va a variar entre 100 y 150 latidos por minuto, y que la mayoría de las veces va a estar bloqueada en 2-1-3-1, y si existe una vía accesoria, la conducción por el nodo AB puede estar acelerada, es decir, que conduzca 1 a 1, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que una P llega a un QRS, vamos. Y la frecuencia ahí sí puede llegar a 300 latidos por minuto. Este es un electro típico de aleteo auricular, donde entre medio de cada QRS observamos las ondas F o las ondas en serrucho. El tratamiento es similar a la fibrilación auricular, si está descompensado hemodinámicamente, cardioversión eléctrica, y la anticoagulación y la farmacología es similar a las FA, y también el tratamiento puede ser la ablación por radiofrecuencia. Bueno, las arritmias ventriculares. Las arritmias ventriculares obviamente son las que se producen por debajo de las de His. Se clasifican en arritmias ventriculares no sostenidas, en TB monomorfas, TB polimorfas, aleteo y fibrilación ventricular. Las arritmias ventriculares no sostenidas incluyen la extrasistolia ventricular compleja, es decir, extrasístoles ventriculares frecuentes, polimorfas o monomorfas, bigeminadas, trigeminadas. El mecanismo que se denomina R sobre T, ¿sí? Que es cuando la R del complejo QRS que le sigue al anterior, diríamos, cae sobre la T.
Eso es como agarra justo la despolarización la repolarización ventricular, puede generar arritmias ventriculares. Las duplas y las tripletas. La taquicardia ventricular no sostenida se define como una sucesión de 3 latidos ectópicos ventriculares que duran menos de 30 segundos, ¿sí? O sea, que una TB no sostenida tiene que durar menos de 30 segundos y tienen que ser más de 3 complejos seguidos. ¿Estamos? Porque si es menos, es una dupla. ¿Estamos? O una tripleta. Más de 3 es una taquicardia ventricular no sostenida. Si se autolimita en menos de 30 segundos. Acá puse un dibujo, bueno, acá es una extrasístole ventricular aislada, acá es una bigeminia, acá ya es una taquicardia ventricular, ya tiene 3, acá, perdón, esta es una dupla, esta es una bigeminia, la bigeminia es cuando aparece una extrasístole ventricular, un latido normal, una extrasístole ventricular, un latido normal, y el trigeminismo es cuando aparecen entre 2. ¿Vamos? Bueno, este es un electro donde hay extrasístoles ventriculares, ¿sí? Muy polimorfas, todas distintas. Se puede ver, este es el QRS normal del paciente, el resto son todas extrasístoles y se ven que son bien polimorfas. Tienen que ser polimorfas S en la misma derivación. ¿Sí? Que vos en la misma derivación vea una extrasístole de una forma, la otra de otra, y así. Eso significa que sean polimorfos. Y acá puse una diferenciación que a veces hay que saber, diríamos, diferenciar, que son las extrasístoles ventriculares de las supraventriculares. ¿Sí? Las ventriculares van a tener un QRS ancho, ¿vamos? Y la onda T, la mayoría de las veces, va a ser invertida el QRS, ¿vamos? En cambio, las extrasístoles que son supraventriculares, la mayoría de las veces el QRS va a ser muy similar al QRS del paciente. ¿Por qué motivo? Porque en realidad se está generando por encima, o sea, en las aurículas. O sea que lo que vamos a ver distinto es la P, vamos, que va a ser normalmente una P distinta a la P sinusal, y el QRS va a ser angosto. ¿Vamos? Bien. Las causas y los mecanismos de la taquicardia ventricular no sostenida también son la reentrada, el automatismo, los postpotenciales que estuvimos viendo hoy, y también causas funcionales y estructurales. Las funcionales generalmente son reversibles y la mayoría de las veces son desórdenes del ionograma, ¿sí? O algún fármaco. Y las estructurales son daños persistentes, un infarto extenso, ¿sí? O alteración del músculo. Y después otra causa es la enfermedad eléctrica primaria que ocurre en corazones sanos. El tratamiento es la corrección de los factores reversibles, principalmente la hipoxia, la alteración del potasio, por ejemplo. Pacientes con insuficiencia cardíaca, hay que corregir la patología de base, hay que estabilizarlo hemodinámicamente, y en esos pacientes se puede utilizar amiodarona. Vamos. Después, los pacientes con infartos recientes que estén con taquicardia ventricular no sostenida, se puede usar lidocaína, en bolo y en infusión continua en 24 horas. Y en pacientes sin cardiopatía subyacente, se utilizan los beta bloqueantes. Bueno, después la taquicardia ventricular monomorfa sostenida, ¿sí? Es una taquiarritmia de 140 a 200 latidos por minuto, un QRS bien ancho, mayor o igual a 120, y se debe prolongar más de 30 segundos. La causa más común de la TB monomorfa sostenida es la cardiopatía isquémica. Son áreas necróticas extensas, normalmente el paciente tiene deterioro de la función cardíaca y puede aparecer también un aneurisma ventricular como sustrato para la formación de esta arritmia. También existe la causa chagásica, la causa idiopática, los antiarrítmicos, la intoxicación digitálica y los trastornos del medio interno. El diagnóstico. El 70 al 80%, ¿te acordás lo que dijo del Río ayer? Que la mayoría de las taquicardias ventriculares son TB, ¿sí? No son aberrancias.
El 70 al 80% van a corresponder a una taquicardia ventricular monomorfa sostenida. Y solamente el 10 al 30% van a ser supraventriculares con conducción aberrante. Después tenemos las otras taquicardias, que son taquicardias preexcitadas del síndrome de Wolff-Parkinson-White, que son una entidad aparte. Este es un electro. Primero te muestro el de la TB, una TB clásica, ¿sí? Monomorfa, sostenida. Y esta es una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Te digo que si te aparece esto o te aparece lo otro, es lo mismo. Te va a dar un susto igual. Es claro, porque es muy similar. Vemos que es un QRS ancho, regular, ¿sí? A una frecuencia altísima, y nos hace pensar que también puede ser una TB. Pero existe un mecanismo para poder diferenciarlas, que es el algoritmo de Brugada. Vamos, ayer también lo explicó Del Río. ¿Qué hay que ver principalmente? El paso número 1 es ver si en las derivaciones precordiales, o sea, si de B1 a B6, hay complejo RS. Vamos, fíjate que acá no hay complejo RS. Es una sola onda. Y acá sí hay un complejo RS. Entonces, te digo que si hay un complejo RS en alguna de las precordiales, tiene una especificidad del 100%. O sea, si vos no encontrás complejo RS de B1 a B6, es una TB. Fíjate, o sea, si hay ausencia de RS, es TB. Si no hay ausencia de RS, hay que seguir por los otros. Fíjate acá, el diagnóstico de TB se establece con un 100% de especificidad. El paso 2, la duración del intervalo RS, ¿sí? Que tiene que ser mayor a 100 milisegundos. O sea que si el RS de un complejo, ¿sí? El RS de un complejo, QRS, es mayor a 100, es una TB. También, ¿sí? Si no es mayor a 100, seguimos por el otro. Lo otro que hay que evaluar es si hay disociación auriculoventricular, ¿sí? Si logramos ver una P por ahí, pero si hay disociación y las P van por un lado y los QRS van por otro, este B también. Y después, los criterios morfológicos para taquicardia ventricular presentes en B1 y B6, que son los patrones de bloqueo de rama, que esto también lo explicó Del Río ayer. El bloqueo de rama derecha lo vamos a ver en B1 y en B6, ¿sí? En B1 va a ser un complejo monofásico, una R monofásica. Vamos a ver una R bien marcada, con una S bien marcada también. Y en B6, la R va a ser menor que la S, ¿sí? Este es un bloqueo de rama derecha. En cambio, en el bloqueo de rama izquierda, en B1, vamos a ver que la R va a ser, bueno, en este caso tenemos que tener un ritmo sinusal. La R va a ser mayor que en ritmo sinusal, va a tener un ancho mayor a 30 milisegundos, va a estar empastado, va a tener esa muesca que también la nombró Del Río ayer, y un RS, o sea, la distancia entre la R y la S, mayor a 70. Y en B6 vamos a tener la presencia de una onda Q. Eso nos va a hablar de un bloqueo de rama izquierda. O sea, que si tenemos criterio morfológico para taquicardia ventricular en B1, B2 y B6, es una TB, diríamos. Si no tenemos criterio morfológico y vemos estas alteraciones del bloqueo de rama, es una TB es una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. ¿Se entendió ese? Bueno. Así no chocan al Pepe. Juanpi. Perfecto, Valen. Sí, sí. Bueno, me alegro. Lo único que no me queda claro a mí es cuando vos decís el intervalo RS, ¿qué intervalo es? Es este, mirá.
ahí donde empieza la R y donde empieza la R hasta que empieza la S. Perfecto. Ese es el intervalo RS. Perfecto. Sí, sí, clarísimo, Valen. Vamos re bien. Genial. Bueno, el tratamiento, obviamente, es la cardioversión eléctrica, siempre sincronizado, chicos. Esto lo dijo ayer Del Río y lo vuelvo a repetir. Tiene que ser sincronizada la cardioversión, porque si no, va a caer, como dijo, en la repolarización del ventrículo y te va a hacer una FB, y nos ha pasado, ¿sí? Tiene que chocarse a 200 joules y si no revierte, aumentamos el voltaje, ¿sí? Siempre empezamos a 200 joules y si no, lo mandamos a 300. Vamos. En pacientes que están hemodinámicamente estables, ¿sí? Nos ha pasado también que llegan pacientes, no la voy a nombrar porque la señora tiene nombre y apellido, siempre aparecía. Ella como si nada, ¿sí? Tenía una taquicardia ventricular y ni se enteraba. Se puede hacer dosis de lidocaína en bolo. ¿Estamos? Y si no revierte con la dosis de lidocaína en bolo, le hacemos la cardioversión eléctrica. Ante la recurrencia de la arritmia en pacientes que le hicimos lido, que lo cardiovertimos y vuelve a aparecer de nuevo y no los descompensa, se puede usar amiodarona o beta bloqueante. Y en última instancia se puede recurrir a un marcapasos transitorio, ¿sí? Para que estimular al ventrículo de manera bien rápida para que no aparezca la arritmia. Bueno, la taquicardia ventricular polimorfa se clasifica de acuerdo o no a si está prolongado el QT o no está prolongado el QT. O sea que pueden ser con QT largo o QT normal, o congénitas o adquiridas. Las no relacionadas con prolongación del QT, con frecuencia degeneran en FB y el paciente termina entrando en paro cardíaco. ¿Sí? Se observan en cuadros de isquemia cardíaca, en disfunción ventricular grave y excepcionalmente la vamos a ver en pacientes sin cardiopatía. Me tengo que admitir a Coso. Aceptame, Valen. Soy bueno. Espera, espera. Che, no sé cómo hacer para permitirme compartir pantalla. Yo no tengo ni idea. Tengo conectado el celu y la compu. Qué cagada. A ver ahí. Ahí, espera. Ahora sí. ¿No te dice, Valen, en el medio compartir? Ahí está. No, ya está, ya está. Era porque creé la reunión desde el celular y después no lo podía. Y tengo la compu, estoy en la compu y lo creé con el celular. Bueno, ya terminamos, chicos. Esperen. Estamos acá. Esto ya lo habíamos. ¿Esto lo vimos? No. Bien, bueno, las no relacionadas con prolongación del QT,
como dije, son aquellas que se generan con cuadros de isquemia cardíaca, con una disfunción de la FEI muy grave, y excepcionalmente se van a producir en pacientes que no tengan ninguna cardiopatía. Generalmente van a estar precedidas por alteración del ritmo, ¿sí? O trastornos isquémicos que van a producir la alteración del segmento ST, lo cual va a generar una situación electrofisiológica inestable para la célula. El síndrome de Brugada, ¿sí? Que no me voy a parar acá a explicarlo, pero después lo hablamos si quieren, es una afección genética que tienen algunos pacientes, que lo que le produce es una alteración en los canales de sodio de los miocitos que producen taquicardia ventricular polimorfa y fibrilación ventricular. Los pacientes generalmente presentan síncopes y muerte súbita. El síndrome de Brugada se observa en el electrocardiograma, ¿sí? Hay 3 tipos, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, y se presenta generalmente con una alteración a nivel del segmento STT. Fíjense que el tipo 1 y el tipo 2 es bastante la alteración que tiene en el electro, lo hemos visto en algunos pacientes, no en muchos, pero ha habido algunos, y el tipo 3 es un poco más disimulado, ¿sí? Y después, las arritmias por las TB relacionadas con prolongación del QT, también llamadas helicoidales o entorsada de punta, son QRS que tienen amplitud variable, lo vamos a ver con cambios continuos en el eje, pareciera como si se fuera enroscando a nivel de la línea isoeléctrica, diríamos, y la frecuencia cardíaca va a estar a 160 o 250 latidos por minuto. En ocasiones pueden degenerar en fibrilación ventricular. Esta arritmia se produce cuando el QT es mayor a 440, corregido mediante la fórmula de Bassett, y refleja la demora en la repolarización ventricular, ¿sí? Y está producido por mecanismos por postpotenciales precoces, que es lo que habíamos visto antes. El QT largo adquirido, en cambio, son QT largo producidos por medicamentos, por bradicardias o por alteraciones metabólicas o a nivel del sistema nervioso central. Y el QT largo congénito son síndromes, se da habitualmente en pacientes jóvenes, con taquicardias ventriculares que ocurren mayoritariamente en episodios de taquicardia por descarga adrenérgica, en pacientes que se encuentran a veces realizando ejercicio o en estrés, y producen convulsiones o síncopes en estos pacientes. La taquicardia ventricular polimorfa, como dijimos antes, la vamos a dividir en QT largo y sin QT largo. El QT largo a su vez va a ser congénito, que lo tratamos con beta bloqueantes, ¿sí? O adquirido por hipopotasemia, por una proarritmia o por una bradiarritmia, donde el tratamiento va a ser, bueno, si es por un mecanismo, por un fármaco proarrítmico, obviamente suspender el fármaco, indicar magnesio endovenoso y se puede indicar también marcapasos transitorios. En la hipopotasemia, magnesio endovenoso, potasio y tratar la causa de la hipopotasemia. Y en la bradiarritmia, marcapaso transitorio, isoprotenerol o atropina. Y en pacientes que no tienen el QT largo y desarrollan una torsada de Punt, se puede usar la miodarona, la lido y tratar también la causa de esta arritmia. El sulfato de magnesio se usa en bolo de 1 a 2 gramos y la infusión continua de 3 a 20 miligramos por minuto. Y por último, el aleteo o la fibrilación ventricular es la afección más grave del ritmo cardíaco. Si el paciente no es atendido en los próximos 3 a 5 minutos que se produce la arritmia, lleva a la muerte. El aleteo ventricular, que es este que vemos acá, que también Del Río ayer mostró uno,
es de aspecto sinusoide, ¿sí? Las oscilaciones van a ser grandes, irregulares, y la frecuencia cardíaca va a estar entre 200 y 300 latidos por minuto. En cambio, la fibrilación ventricular son ondulaciones bien irregulares, todas distintas. Las ondulaciones van a ser distintas, de distinto contorno, de distinta amplitud. No se va a poder diferenciar ni un complejo QRS, ni un ST, ni una onda T. Y en los dos casos hay que hacer cardioversión eléctrica inmediata y maniobras de reanimación. Bueno, chicos, terminó. Larga. Excelente, Valente. Completa. Bueno, me alegra. Sí, es complicado. Yo los mecanismos los leí de una revista que publicó la Sociedad Española. Si quieren, después se las mando. Ahí está bien explicado. Después lo vi del Brownwell y de un poquito de cada lado. Después lo vi del otro manualcito, pero más que nada de la revista esa de la sociedad. Después se las mando, se las comparto. Sí, creo que la descargué en la compu de coronaria. Mañana lo vemos, pero me parece que está ahí. Yo lo tengo en mi drive, te lo imprimo uno y te lo dejo acá. Igual, fíjate, busca mecanismo de las arritmias y aparece en Google primero. Y si no te lo dejo acá impreso.